Alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. María Camila, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia, para todos los demócratas del país que ven cómo el gobierno nacional ha decidido con su exministra de Justicia, a la que nominó para procuradora, hacer un equipo para enfrentar a los líderes políticos que no hacen parte de su línea política y expulsarlos, sacarlos de la política, un golpe a la democracia de Medellín, un golpe a las elecciones del próximo 29 de mayo. Evidentemente esto es una intervención en política de la Procuraduría y del presidente de la República para afectar esas elecciones. Alcalde, lo primero es cómo lo han tomado estas primeras horas. Usted realmente, después de ese video que hizo de cambio en primera, ¿se imaginó que iba a venir todo esto? No, nadie se imagina que una autoridad administrativa que no tiene la facultad para sancionar, ni destituir, ni suspender a un alcalde, iba a romper la democracia, iba a romper la Constitución, y sin ningún proceso, sin derecho a la defensa, sin ni siquiera notificación contra el Estado de Derecho colombiano, pues decide sacar no solo al alcalde elegido popularmente, sino que además hace algo que en Medellín lo consideramos afrentoso, y es que el presidente al otro día nombra no a alguien de la terna que tenía que haberlo hecho, a alguien del movimiento que fue elegido popularmente independientes, sino que nombra a uno de los opositores del gobierno, que además fue candidato en las elecciones anteriores, que fue derrotado, que hace parte del grupo empresarial antioqueño y que tiene vasos comunicantes con todos estos sectores que precisamente nosotros denunciamos, a los que pusimos a pagar por Hidroituango, a los que demostramos ocultaban documentos para tratar de esquivar las responsabilidades de los contratistas, y que gracias a una alcaldía que se paró firme, pues se demostró todo eso. Hoy esas personas están condenadas. Bueno, el presidente los nombra de nuevo, les nombra un alcalde para recuperar EPM, para devolverle EPM al GEA, que los ciudadanos ya habían dicho no en las urnas. Lo que dijeron los ciudadanos en Medellín es no más. Alcalde, pero cuando usted hizo ese video, usted sabía que eso, cualquier participación de cualquier alcalde, del presidente, independientemente del partido político que sea, del que pertenezca, pues no puede incurrir en política. ¿Usted cuando hizo ese video no estaba pensando en que iba a ser perjudicial para usted? María Camila, yo esa pregunta que me la han hecho muchas veces y que obviamente es muy importante, le tengo una respuesta que tiene varios puntos. El primero es, a mí me dicen, usted dio papaya, y yo creo que no se puede decir que alguien da papaya cuando ejerce sus derechos políticos. Algunos dicen que di papaya fue por haber denunciado lo de Hidroituango. Algunos dicen que di papaya por haber sacado a la Junta del GEA, que tenía controlado EPM, haber sacado a los ladrones, haber mostrado la corrupción, haber mostrado lo que estaban haciendo. Nosotros, los políticos elegidos popularmente, los líderes elegidos popularmente, tenemos derecho a la controversia política. Nosotros en Medellín tenemos una controversia política de sectores que coinciden con el debate nacional, pero que nos enfrentan en lo local. Me refiero al uribismo, al fajardismo. En relación a la participación ya de forma particular en política, no hay una sola expresión mía en la que haya pedido que se vote por un candidato u otro, y ante esa debilidad que encuentra la procuradora para poderme sancionar, porque su propósito era ese, nosotros estábamos advertidos desde semanas atrás de que estaban buscando alguna excusa para hacerla. Incluso eso nos llevó a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar de eso que estaba pasando. Bueno, ante la debilidad de los argumentos, la procuradora se inventa un término que no está en nuestra jurisprudencia, que es que si bien el alcalde no se ha referido de forma particular para que se vote por un candidato, sus expresiones podrían crear el imaginario colectivo de que se refiere a uno u otro candidato. Ese término imaginario colectivo permite entonces a la procuradora sacar a cualquier alcalde que le dé la gana, y en cambio no, y en cambio permitir que otros hagan política, hasta el general de la República, comandante de 300.000 hombres,
un general que maneja el ejército, porque para ella eso sí no está generando el imaginario colectivo, a pesar de que el general sí hizo un ataque directo a un candidato que además va primero en las encuestas llamándolo corrupto. Es decir, eso sí no tiene problema con el imaginario colectivo. Preguntada ella sobre las expresiones del presidente sobre las propuestas de otro candidato o de ese mismo candidato presidencial, la procuradora en su imaginario colectivo dice es un sano debate democrático. Pero cuando se trata del alcalde de Medellín, entonces ahí sí el imaginario colectivo la lleva a suspenderlo, sancionarlo, sin proceso, sin derecho a la defensa. María Camila, tú me has hecho más preguntas sobre este caso que la Procuraduría. La Procuraduría jamás me escuchó, no me ha escuchado todavía. Nosotros fuimos a notificarnos a que nos escucharan, tampoco. Entonces, aquí había un afán por sacarme y iban a sacar cualquier excusa. No les importaba cuál era, cualquiera hubiera sido. Entonces yo me tenía que restringir de todos mis derechos políticos para no dar papaya, para que se respetaran mis derechos políticos. Pues eso no está bien. Claro, pero aparte del tema de la papaya, alcalde, es que de verdad le pregunto si de verdad no hay un mea culpa en esto. Absolutamente nada. ¿Usted cree que no se equivocó? Yo creo que no, y voy a dar 2 puntos al respecto. El primero es, la Corte Constitucional ha dicho que los alcaldes tienen el derecho a el debate político. Es que en el mundo entero se le permite a los políticos expresar su opinión política. ¿A quiénes no? A los militares. A eso sí no, y eso está en la Constitución. La Constitución en Colombia lo que dice de forma particular es que será una ley estatutaria la que defina los permisos y límites para que los funcionarios elegidos popularmente podamos expresarnos en política electoral nacional. Eso no se ha reglamentado nunca. Lo que ha entendido entonces algunos actores es que entonces no pueden participar. Bueno, y digamos que no se puede participar, que se reglamente y se dice que no se puede participar. Nosotros no nos hemos expresado en favor de ningún candidato. Prueba de ello es que ese video del cambio en primera, que se refiere a temas de la alcaldía, fue utilizado luego por muchos actores, varios candidatos presidenciales, no solo uno, sino varios. Entonces, al ser así, no se puede argumentar que había una prueba irrefutable de que se había hecho una participación en política. Lo que sí es una prueba irrefutable es que la Procuraduría no podía. Yo creo que eso hay que dejarlo en un lugar muy claro. La Procuraduría no podía, como autoridad administrativa, suspender a un alcalde. ¿Por qué la Convención Americana prohíbe eso? Lo prohíbe por una razón muy sencilla. Porque ya había pasado en Venezuela que Chávez cogió a su procuradora, que también era nominada y ternada por él, que también había sido funcionaria de él, y coge y destituye a Leopoldo López a días de elecciones para poder intervenir en las elecciones. La Convención Americana dice, eso es el camino a la dictadura, y toma una acción al respecto. Unos años después, o muy cerca, hace 10 años más bien, para ubicarnos bien en el tiempo, teníamos un procurador, Alejandro Ordóñez, que destituyó, oigan este número, al 30% de los alcaldes colombianos, 30%. De nuevo, porque no hacían parte de su línea y su ideología política. Entonces la Convención Americana ha dicho, en todas las democracias del mundo está prohibido que un político pueda suspender a otro político, porque eso se vuelve un arma política. Los políticos elegidos popularmente, los que tienen derechos políticos, requieren un juicio ante un juez. Digamos, María Camila, que si hubiera participado en política, yo merezco un juicio ante un juez y un debido proceso. No puede una procuradora, y no se puede darle el poder a una procuradora para restringir los derechos políticos, porque eso se llama dictadura. Y eso a 15 días de elecciones es evidentemente una intervención de la procuradora en los derechos políticos, en la política, para poder excluir a la oposición de cara a unas elecciones que ven ellos perdidas, porque su candidato, ellos sí tienen candidato, su candidato evidentemente le está yendo mal en las encuestas. Alcalde, usted es un servidor público, es decir, usted se debe a los ciudadanos de Medellín. ¿No le parece un poquito paradójico o contradictorio haber hecho ese llamado a los funcionarios a la desobediencia
cuando eso supone que la ciudad se paralice en muchos de los procesos. Es decir, ese llamado no debe haber sido al contrario a los funcionarios a que siguieran trabajando mientras usted da su batalla con la Procuraduría. Ana María, en efecto, el llamado es a respetar ¿qué? La voluntad popular. La voluntad popular de los ciudadanos de Medellín se vio expresada en las urnas diciendo fuera el GEA, que tiene controladas a EPM y que causó no solo lo de Hidroituango, Bonjic, Antofagasta, Orbitel, y me podía quedar dándole un listado larguísimo de desfalcos, de daños detrimentales al erario público de los ciudadanos de Medellín. Esos ciudadanos votaron por un programa de gobierno. Ese programa de gobierno se llama Medellín Futuro. Ese programa de gobierno llegó a un plan de desarrollo aprobado incluso por el Consejo de la Ciudad. Yo le he dicho a los funcionarios, resístanse al interés de estos grupos económicos de destruir nuestro plan de desarrollo y el programa de gobierno que aprobó la ciudadanía. Ya llegó esta persona, el alcalde Fantoche, a decir que iba a destituir a todos los secretarios, a decir que a tratarlos de ineptos y de corruptos, y adicionalmente a presionar y a amenazar y a darle poder a los que lo perdieron en las elecciones pasadas. Entonces él arrancó mal, porque arrancó con cero humildad, sí, con una arrogancia gigante, diciendo que iba a reinstitucionalizar la ciudad, entendiendo eso como excluir nuevamente a los jóvenes, a los vulnerables, para darle el poder a los ricos, al GEA, a los poderosos que dominaban la ciudad y que tomaban las decisiones, no desde el Consejo ni desde la Alcaldía, desde los centros empresariales de Medellín. Alcalde, justamente, Juan Camilo Restrepo está en un encargo. ¿Cuáles son esos proyectos, cuáles son esos procesos que corren riesgo mientras él está en el piso 12 de la Alpujarra? Pues mira, cosas tan graves como que ya está pidiendo los mecanismos para hacer cambios en la Junta de EPM. Es decir, va nuevamente a entregarle el GEA a quienes sacamos porque evitaban o se opusieron a la demanda a los contratistas de Hidroituango, que ya están condenados además. Sí, alcalde. Todavía nos deben 5 billones de pesos. Todavía nos deben eso. Sí. Alcalde, usando los mismos términos que usted pues usa aquí en esta entrevista, los de dar papaya, ¿usted no cree que ayer dio papaya al confirmar que aceptó que será representado por uno de los abogados del candidato presidencial Gustavo Petro, cuando precisamente quizás el apoyo a este candidato es el que lo tiene hoy pues en esta situación? Bueno, yo tengo que agradecer a Gustavo Petro porque una vez ocurrió este golpe a la democracia. La primera llamada fue la de él. Yo no tengo el número de él. Me llamó a través del número de su esposa, y que tiene el número de la mía. Y me contó que a él le había pasado lo mismo con Ordóñez y cómo fue ese proceso y cuáles fueron las cosas que a él le sirvieron para defender la democracia y que permitieron que la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, terminara sancionando no solo a la Procuraduría, sino al Estado colombiano. Y le había ordenado al Estado colombiano de forma precisa. Claro. No puede el Estado colombiano permitir que la Procuraduría, que es una autoridad administrativa política, suspenda a un servidor político, a un ciudadano con derechos políticos. Claro, obviamente sí. Me recomendó unos abogados y esos abogados hoy van a acompañar. ¿Aló? ¿Alcalde? Sí, te escucho. Alcalde, hace unos momentos usted mencionaba que usted no tenía el teléfono del señor Gustavo Petro. ¿Eso indica que usted no tiene ninguna relación con él? Nosotros no tenemos relación política. Mi esposa es amiga de Verónica Alcocer y se conocieron. Si uno no tiene relación con él, ¿por qué le van a pagar el abogado? No lo van a pagar. No, me recomendó el abogado, es diferente. Yo creo que eso se ha malinterpretado. O sea, que no es verdad que Gustavo Petro le va a pagar a usted el abogado. No. Él me dijo cuáles eran los abogados que
le habían servido en ese proceso para lo internacional y para lo local, y estoy muy agradecido por eso, porque... No, alcalde, lo entiendo, pero la pregunta es diferente. ¿No es cierto que Gustavo Petro le va a pagar a usted el abogado? No es cierto. Ya. Alcalde, y tampoco tienen ninguna relación, dice usted, política con el alcalde Gustavo Petro, con el candidato a la presidencia Gustavo Petro, a pesar de que sabemos que pues en distintas oportunidades ha dicho que podría irse con esa candidatura política. ¿Quién ha dicho? Yo le cuento mi historia de forma particular en este caso. Yo conocí No, usted lo ha dicho, pero usted lo ha dicho en distintas oportunidades antes de ser alcalde. Sí, claro. Sí. Sí, no, pero nuestros apoyos han sido... A ver, yo soy un demócrata. Yo creo que lo que hay que cuidar siempre es la democracia. Porque puede que le toque a uno el presidente que no le guste, o el alcalde que no le guste, pero si ese alcalde o ese presidente se va cuando termine su periodo, pues se elige otro. Siempre hay que cuidar la democracia, y eso hay que cuidarlo de los intentos siempre de cualquier extremo que quiera quedarse, o de los ejercicios militares cuando haya una amenaza de que sean los militares los que quieran gobernar. Entonces yo soy un demócrata, y he sido un pacifista. He defendido la paz siempre. En algunos procesos políticos electorales nos hemos encontrado defendiendo la paz, pero digamos no hemos trabajado nunca juntos. Yo también quisiera preguntarle por algo que me tiene como confundida. Yo quisiera saber, en ese plantón que usted citó ahí en la alcaldía de Medellín, ¿quién financió el plantón? Porque había incluso transmisión hasta por el canal público, por Telemedellín. El plantón se hizo, esa es una pregunta que han hecho para tratar de crear una cortina de humo sobre el golpe de Estado que está ocurriendo en Colombia. La ruptura democrática que está ocurriendo en Colombia. Nosotros citamos a la ciudadanía y en unas cuantas horas estaba por primera vez en la historia de Medellín llena la Alpujarra. Nosotros nos hicimos en el balcón de la Alpujarra, que jamás había sido utilizado para esos efectos. O sea, no había tarima ni nada de eso. Y Telemedellín hizo una transmisión como también la hizo RCN y Caracol y Blue y la W y muchos otros que estuvieron ahí transmitiendo en directo la ruptura democrática. Es que esto no pasa ni todos los días ni en todos los países. Hoy Colombia se está pareciendo a Venezuela cuando estaba dando los pasos hacia la dictadura. Se está volviendo a parecer a los tiempos cuando un procurador fascista destituía al 30% de los alcaldes porque no se sometían a sus intereses, y el resto terminaba sometido porque si no los destituían. Sí, pero alcalde, quiero volver pues a la pregunta que le estaba haciendo. Yo quisiera que usted nos dijera, en este momento usted no está acorde o no está de acuerdo con el planteamiento político del señor Gustavo Petro. Yo voy a votar por alguien, pero no puedo decir por quién, porque la ley colombiana no permite decir por quién uno va a votar o por quién no va a votar, porque eso hoy, como intervención en política, como participación en política, indebida. Luego, por tal razón, no lo voy a hacer. Esa respuesta no te la puedo dar. Ya. Pues alcalde, yo le agradezco estos minutos que ha tenido con nosotros en W Fin de Semana. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Usted debe esperar, entonces, ya vimos al principio de esta misión, contamos la decisión del Consejo de Estado que determinó que, aunque va a proceder a estudiar la tutela interpuesta por el Movimiento Independientes, que es el suyo, pues negó de entrada la medida cautelar para su reintegro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Esperar. Pues ahí hay varios temas. El primero es la razón por la que el presidente destituyó de forma inmediata, porque él tenía 30 días para hacerlo y debía esperar una terna nuestra, era para que una tutela no fallara en favor nuestro como medida cautelar. En este momento, para la juez, pues no hay una ausencia de poder porque hay un alcalde fantoche
en el poder, entonces no hay una ausencia de poder. Si hubiéramos puesto la tutela antes de que el presidente hubiera nombrado al alcalde del GEA, seguramente nos hubieran dado la medida cautelar. Ahí se nota también el interés del gobierno y el trabajo conjunto entre la Procuraduría y el gobierno nacional, que de forma, para que te hagas una idea, cuando pusieron preso al gobernador de Antioquia por un proceso penal, al otro día el presidente estaba nombrando a un alcalde de la misma línea de ese gobernador, del gobernador de Antioquia, el presidente Duque. Aquí hizo lo contrario, aquí se nota la mano, se nota cómo mete la mano. Ahora, nos toca esperar que termine ese proceso de revisión de esa tutela. Es posible que se falle, eso está en el Consejo de Estado, ojalá se falle a favor, pero a Gustavo Petro le fallaron todas las tutelas en contra. Y eso tuvo que ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí fue donde finalmente se reconocieron sus derechos. Pues alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. Defendamos la democracia. Esto no puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de lo que quiera, pero lo que no puede permitir es que se le violen los derechos políticos, incluso a sus oponentes.